Hermanos, vamos a empezar entonces a continuar con el libro de Colosenses. Con el libro de Colosenses, por favor. Vamos allí. Y me va a tocar Colosenses capítulo 1, del versículo 24 al 27. Vamos ahí en Colosenses capítulo 1, del 24 al 27. La protección de Dios contra las herejías, comprendiendo la soberanía de Cristo. Esta es la parte 2. Decía un hombre que se llama Correy, dice así: puede que nunca sepas que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tienes, ¿verdad? No es sino cuando Él se vuelve necesidad que nosotros realmente dependemos de Él. Entonces es necesario que nosotros dependamos de la presencia del Señor, dependamos de la fe en Jesucristo en toda nuestra vida de creyentes aquí en la tierra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender el misterio de Cristo, que es lo que vamos a estar tocando en esta sección, y que podamos entender qué es el misterio de Cristo, a qué se está refiriendo y cómo obran las dispensaciones dentro del plan de Dios. Padre Celestial, gracias por este día, por tu palabra que es poderosa, que es santa, pura, pero también está llena de profecías, Señor, las cuales nos ayudan a tener un vistazo del futuro, Señor, como si fuera historia dada por adelantado, Señor, para que nosotros podamos entender los propósitos de Dios por medio de tu palabra. Te pido que hoy nos ayudes a entender qué es el misterio de Cristo y las bendiciones que tenemos nosotros ahora en esta dispensación de la iglesia. Te pido que tú me ayudes con el poder de tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Entonces hemos visto, hermanos, que el tema central del capítulo 1 es que Cristo es preeminente, ¿verdad? La suficiencia de Cristo. Y básicamente capítulo 1 nos habla de la preeminencia de Cristo declarada. El capítulo 2 nos va a hablar de la preeminencia de Cristo defendida. Y el capítulo 3 nos va a hablar acerca de los deberes, la preeminencia de Cristo demostrada, capítulo 3 y 4. Entonces básicamente eso es como un bosquejo grande de lo que va a ser Colosenses. La parte que me va a tocar a mí es entendiendo la suficiencia de Cristo, ¿cierto? Que hemos visto hasta ahora, hemos visto la suficiencia de Cristo en su obra de reconciliación. Y la vimos del versículo 19 al 23 del capítulo 1. Y ahorita me va a tocar a mí cubrir la parte de la suficiencia de Cristo en la iglesia su novia, versículo 24 al 29. Y ahí me va a tocar los primeros del 24 al 27, ¿no? Cristo y su novia, Colosenses 1, el 24 al 29, yo lo leo, voy a estar leyendo las escrituras. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces me voy a enfocar en el versículo 24 al 27, y luego la siguiente persona que va a enseñar va a ser el versículo 28 al 29. Entonces estamos viendo aquí la preeminencia de Cristo declarada, y ya la vimos que fue declarada en el mensaje del Evangelio, en la redención, en la creación, y ahorita el apóstol se va a enfocar en la iglesia, Colosenses 1:24 nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros,
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces vemos aquí que Pablo gozosamente sufrió por Cristo mientras él ministraba a la iglesia. Colosenses 1:24a, ahora me gozo en lo que padezco. Pablo contaba su sufrimiento siendo una bendición. Increíble, ¿verdad? Porque cuando él estaba teniendo comunión con Cristo por medio de la fe, él consideraba todo tipo de aflicción como gozo. ¿Por qué? Porque él tenía su vista puesta en los cielos. Veamos 2 Timoteo 2:10, voy a leerlo, 2 Timoteo 2:10. Dice así, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces vemos ahí que Pablo tiene gozo por los escogidos, ¿verdad? Tiene gozo por aquellos quienes han puesto su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque para eso el Señor lo llamó en el ministerio. El amor de Cristo le constreñía a él. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero, ¿verdad? Y eso es el punto de referencia que tenemos nosotros para la medida del amor. También vemos en 2 Corintios 1:5, vamos allí, 2 Corintios 1:5. 2 Corintios capítulo 1, versículo 5, nos dice allí, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo en su presencia, no hay prueba que lo haga uno desanimar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. También lo dijo David, ¿verdad? El fruto. Gozo, griego chairo, es un verbo en tiempo presente, destacando el regocijo constante y continuo de Pablo mientras sufría por el cuerpo de Cristo, la iglesia. En su ministración a la iglesia, él sufría todo por causa del Señor, ¿cierto? Y por causa de la iglesia. Hechos 9:4, vamos allí. En el Hechos capítulo 9, versículo 4. Nos dice Pablo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Y usted ve muy bien allí que Pablo también, cuando Ananías le dijo que fuera y buscara a Pablo para que le pusiera las manos para que volviera la vista, porque era siervo escogido, ¿para qué? Para que fuera a los gentiles, ¿verdad? Y le profetizó lo que él iba a sufrir por causa de su nombre. Romanos 8, el 17 al 18. Romanos 8, del 17 al 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces muestra muy claramente que el secreto de su vida para poder padecer con gozo era que tenía puesta su vista ¿en qué? En el cielo, en el Señor Jesucristo, por medio de la fe. Pablo se regocijó por el valor eterno de sufrir junto con Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que él no había trabajado en vano. Hay recompensas en el cielo por nuestro trabajo fiel al Señor. 2 Corintios 12, vamos allí. 2 Corintios capítulo 12. Y en el versículo 9 al 10. 12, del 9 al 10. Nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque es Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo, quien le fortalecía a él internamente. 1 Timoteo 1, del 12 al 13.
Primera Timoteo capítulo 1, del 12 al 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces vemos Pablo que tiene como punto de referencia, no se le olvidaba de a dónde el Señor lo ha sacado. ¿Para qué? Para que esté fortalecido por su gracia. Colosenses 1:24b, vamos allí nuevamente en Colosenses, y nos dice allí: y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ¿cierto? Y básicamente él dice que cumplo en mi carne, ¿verdad? Entonces en mi carne Pablo experimentó el dolor físico y el sufrimiento de Cristo y su iglesia. Dice, incluso mientras escribía esta carta, el apóstol estaba bajo guardias de 24 horas al día, sufriendo en cadenas como un prisionero. Desde la prisión está escribiendo sus epístolas. ¿Para qué? Para fortalecer a los hermanos, para edificar la iglesia. Segunda de Corintios 7, del 4 al 5. Vamos allí. Segunda de Corintios 7, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, ¿verdad? Entonces muestra muy bien claramente la suficiencia de Cristo en su vida. Y veamos otra referencia que está en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Dice allí: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber, ¿verdad? Y dice allí también la palabra de Dios en el versículo 10: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle, ¿verdad? Entonces Aristarco, mi compañero de prisiones. Demuestra muy bien cómo Pablo escribió desde la prisión. Colosenses 1:24c, ¿cierto? Vamos allí. Dice allí: hago mi parte, como dice la Biblia de las Américas, por su cuerpo. Pablo tenía un propósito en su sufrimiento. De muchas maneras y en múltiples ocasiones Pablo soportó riesgos, incluyendo el cansancio, las persecuciones y la enfermedad, como su contribución al crecimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Usted ve en 2 de Corintios, vamos allí, 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 28. 11 del 23 al 28. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Está comparándose él con los falsos apóstoles que estaban persuadiendo a los corintios. Dice: yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Está contrastando su vida de padecimiento comparada a los falsos apóstoles que estaban por ahí diciendo, engañando, ¿verdad?, que no sufrían todo esto. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he recibido azotes con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, ¿cierto? Dice el 27: en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea que Pablo tomó el ministerio en serio.
Colosenses 1:24d, y cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Porque sabía muy bien desde el momento que Ananías le puso sus manos y devolvió la vista en el momento de la conversión, le dijo que cuánto él había de padecer por causa de su nombre. Entonces ya lo sabía él. Pablo consideró su sufrimiento por la iglesia su manera de vicariamente sufrir por Cristo. El propósito de Pablo en el sufrimiento era el de cumplir, llenar o completar lo que todavía faltaba de los sufrimientos de Cristo. La frase cumplir, griego atanapleró, comunica la idea de estar de pie en la fila y esperando pacientemente para hacer su parte cuando llegue su turno. Cuando llegara ¿qué? Su turno. Entonces vemos muy claramente cómo Pablo cumplía su ministerio. Estaba dispuesto a sufrir. Tomaba la palabra de Dios y su llamado en serio, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos tomando nosotros, hermanos? ¿Nos consideramos glorioso el sufrir por causa de su nombre? De verdad, si estamos caminando conforme al Espíritu, lo consideramos así, ¿verdad? Como el enemigo no puede alcanzar a Cristo, se dirige al pueblo de Cristo. 1 Timoteo 3:12. 1 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si un creyente no está recibiendo persecución en cierto grado, es porque no está viviendo piadosamente, hermanos. ¿Sí? Entonces, una evidencia de que estamos viviendo piadosamente debe ser la persecución. Filipenses 3:10. Vamos allí a Filipenses 3:10. Nos dice, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esa era la meta de Pablo, ¿verdad? Era realmente identificarse con ¿qué? Con los sufrimientos de Cristo. ¿Para qué? Para él fortalecerse. Porque ya no vivía más él, sino Cristo en él, ¿verdad? Y lo que hacía, lo hacía para la gloria del Hijo de Dios, lo que hacía en su cuerpo. Tenía su mente puesta en su verdadera identidad, que estaba crucificado juntamente con Cristo y que lo que hacía ahora en su cuerpo lo hacía para la gloria del Hijo de Dios. La unión entre Cristo y su cuerpo, la iglesia, es tan fuerte e íntima que Cristo toma la persecución contra los santos como una lesión personal. En Hechos 9:4, vamos allí. Hechos 9:4 nos dice, cuando el Señor se le aparece en el camino de Damasco, le dice, y cayendo en tierra, hablando de Pablo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que persigue a la iglesia de Dios está persiguiendo ¿a quién? A Cristo mismo, ¿sí? Entonces, la unión entre Cristo y su cuerpo, la iglesia, es tan fuerte e íntima que Cristo toma la persecución contra los santos como una lesión personal. Por eso en el libro Apocalipsis dice que Él va a vengar la sangre de sus santos, de la iglesia, ¿verdad? Cuando compartes de las aflicciones de Cristo por medio de la persecución, realmente resulta ser una comunión íntima con Cristo y en un gran beneficio espiritual para el cuerpo de Cristo. La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Segunda de Corintios 4, del 10 al 12. Segunda de Corintios 4, versículos 10 al 12. Dice la palabra, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ahí está la identidad de Él. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Quiere decir, tome control de nuestras circunstancias. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, ¿verdad? En nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Ve usted también su vida como una inversión en la iglesia? Para que otros sean edificados. Así también la veía Pablo, ¿cierto? En la segunda de Corintios 4, del 10 al 12. Colosenses 1:25. Dice allí,
de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo tomó su servicio a la iglesia de Cristo seriamente para anunciar ¿qué? La palabra de Dios. Y lo hizo con gozo. Colosenses 1:25, ¿cierto? De la cual fui hecho ministro. Aquí nos habla entonces, y en el versículo 24 nos habla de la actitud con la cual él ministraba a la iglesia, era con gozo. En el versículo 25 al 27 nos está hablando ahora de su responsabilidad, ¿cierto? Pablo tomó su servicio a la iglesia en Cristo seriamente, de la cual fui hecho ministro. Dios comisionó a Pablo como un ministro, griego diáconos, para servir a todo el cuerpo de Cristo. Las calificaciones de un buen mayordomo son la fidelidad, Colosenses 1:7, la honradez, 1 Corintios 4:2, y un corazón para servir. Veamos 2 Corintios 3:5, por favor. 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sí? Entonces vemos muy claramente que él era un siervo, él era un diáconos en el griego, ministro. Él entendía que todos los dones que Dios le había dado era ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, no para el deleite de sí mismo. Él nunca reclamaba algo como suyo, porque esos fueron dones dados por Dios. Uno se puede enorgullecer de lo que no es de uno, de los dones que Dios le ha dotado, ¿verdad? Pero eso no debe ser así. Eso es actuar según la carne, como hacían los corintios, ¿verdad? Con sus dones espirituales, abusaban de ellos y no lo utilizaban para la edificación del cuerpo de Cristo, sino para vanagloriarse. Así no era Pablo, era un ministro de Jesucristo, hermanos. Fui hecho ministro, Colosenses 1:25b, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Esa palabra administración viene del griego oikonomía, en donde sacamos la palabra dispensación. Es una palabra que describe un superintendente que administra un hogar. Así era como servía Pablo. Él dispensaba sus dones espirituales para la inversión del cuerpo de Cristo, para edificar a los santos para la obra del ministerio. En aquellos días el mayordomo era típicamente un esclavo calificado y confiable, quien cuidaría de los asuntos y recursos de su amo. En Lucas 12:42, vamos allí. Lucas 12:42. Lucas 12:42 nos dice la palabra. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? ¿Verdad? Entonces debemos de ser mayordomos fieles. Nos da el ejemplo Pablo, ¿verdad? Y sobre todo los que somos ministros, llamados como pastores, y los otros como diáconos o ancianos. En el caso de Pablo, estaba cuidando a la entidad más importante del mundo, la iglesia de Jesucristo. Desde los días de Pablo, las naciones han surgido y caído, las organizaciones han ido y venido, y sin embargo, después de casi 20 siglos, la iglesia sigue marchando. ¿Por qué? Mateo 16:18, esa es la promesa que le dio y la profecía que le dio el Señor Jesucristo. ¿A quién? A Pedro, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Que sobre esta roca, hablando de qué, de Jesucristo, la confesión de que él creyó que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, él iba a ¿qué? A edificar su iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces muestra la continuidad de la iglesia. La vemos en el libro de Apocalipsis representada en las 7 iglesias. Y vemos que la iglesia entonces va a perseverar. Todas instituciones, quizás países van a desaparecer, ¿verdad?
Otros salen, otros resurgen, otros caen, reinos vienen, pero su iglesia, hermano, permanece para siempre. Amén. Y usted la ve en Apocalipsis capítulo 4, cuando es tomado Juan a la visión del cielo y ve la iglesia ya representada con los 24 ancianos, triunfante, después del rapto. Colosenses 1:25c, fui hecho ministro para con vosotros. No para consigo mismo, sino para con vosotros. Pablo se sentía directamente responsable de la iglesia de Colosas. Observamos que Pablo trabajó, oró, enseñó y vivió para el beneficio exclusivo de la familia de Dios. Él no estaba sirviendo para la ganancia personal o gloria. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Vamos allí. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, pues habéis antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestros días para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea que Pablo mostró muy bien, y usted puede seguir leyendo más adelante, que él fue un ministro que invirtió su vida a pesar de la persecución. ¿En quién? En las iglesias. Colosenses 1:25d, nos dice la palabra de Dios, vamos allí. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo trabajó muy duro en su servicio en la iglesia para que anuncie cumplidamente, literalmente haga plena la palabra de Dios. Él estaba allí para invertir de lo que el Señor le había dado de su ministerio a los gentiles, la palabra de Dios. A él le quedaba muy fácil, hermanos, más bien dedicarse y quedarse entre los judíos para evitar tanta persecución, ¿verdad? Pero decidió no hacerlo así. Él cumplió al mandato de Dios de ir a ser ¿qué? Ministro a los gentiles. Él no pensaba en su comodidad, él no pensaba en su beneficio, él no pensaba en su conveniencia. Él pensaba en cumplir su ministerio tal cual como Dios le había llamado a hacer. ¿Está usted respondiendo al llamado de Dios? ¿O está usted analizando, no, si yo voy allá va a ser muy peligroso, si hago aquí no me conviene, ¿verdad? Hermano, si usted no hace la voluntad de Dios, va a vivir miserable como creyente, ¿verdad? Colosenses 2:1 nos lo dice claramente, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Sí? Y vemos claramente que la Odisea, Colosas, y había otra ciudad que formaban como un triángulo, ¿verdad? Y entre ellas había ese converger de diferentes doctrinas falsas que venían, ¿verdad? Y vemos en el libro de Apocalipsis la Odisea, que estaba muy cerca a Colosas, que era una iglesia tibia, ¿verdad? En alusión a las aguas tibias que habían en la Odisea. Pero en Colosas se era conocida por las aguas frías, ¿sí? Entonces, el problema de Colosas y el problema de la Odisea tenían algo en común, que ambos estaban siendo tentados a quitar su mirada en la suficiencia de Cristo. Tanto que en la Odisea tiene al Señor tocando a la puerta para tener comunión con ellos, ¿no es así? Miren lo interesante de ver todo ese detalle. Él en su enseñanza no les privó de nada que fuese útil para ellos. Hechos 20:20, vamos allí. Pues de que Hechos nos muestra cronológicamente cómo ya el avance de la iglesia desde el día de Pentecostés hacia la Samaria y luego hasta los gentiles. Entonces Hechos 20:20 dice la palabra así: y como nada que fue útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él les enseñó todo el consejo de Dios, tal como nosotros deberíamos en nuestro tiempo
en el ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que todos tendrán ¿qué? Comezón de oír. ¿Sí? Se volverán a las fábulas. Hechos 20, del 26 al 27, vamos allí. Hechos 20, del 26 al 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. O sea que él no solamente evangelizaba, sino que también discipulaba y establecía a los hermanos en la fe. ¿Estamos haciendo lo mismo nosotros, hermanos? Segunda de Corintios 2, 17. Segunda de Corintios 2, 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. Colosenses 1, del 26 al 27. Y dice la palabra: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, versículo 25, 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. ¿Qué estaba pasando con los colosenses? Al estar persuadidos de todas estas doctrinas que estaban atacando ¿qué? A la cabeza, que es Jesucristo, a la supremacía de Cristo, a la suficiencia de Cristo, entonces ellos estaban perdiendo ¿qué? Su esperanza. Cuando usted se desenfoca de la cabeza, ¿qué pasa con su esperanza? Decae, ¿verdad? Entonces, ahora Pablo les está ministrando este misterio a ellos, el cual ha sido oculto desde los tiempos pasados, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo está nuevamente enfocando hacia quién, hermanos, hacia la cabeza, hacia la cabeza. ¿Sí? Entonces el objetivo de Pablo era revelar y clarificar la voluntad de Dios para la iglesia. Era enfocarlo nuevamente hacia la meta, Cristo. Colosenses 1:26a, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. La tarea de Pablo era disipar cualquier misterio que rodeaba a la fe cristiana, enseñando claramente la verdad. ¿Por qué? Porque estaban todas estas creencias falsas tratando de infiltrar la iglesia y cambiarles a ellos su foco de la cabeza, que es Cristo, y ponerlas en ellos mismos o en experiencias estáticas y todo esto, ¿verdad? Como habíamos estudiado, o el legalismo, o el ascetismo, o el gnosticismo, todo este tipo de herejías. Resulta interesante que términos como misterio, griego musterión, y oculto, apocrypto, más tarde fueron usados incorrectamente por los gnósticos para referirse a sus ceremonias secretas, a su culto de adoración. Afirmaron que solo los iniciados conocían y entendían los misterios, ¿verdad? Y sucede hoy en día también como con la masonería, ¿verdad? En donde hay diversos grados o clasificaciones. Bajo la inspiración, Pablo incluyó estos términos en su carta para disipar los misterios y corregir abiertamente la comprensión errónea concerniente a cómo vivir la vida abundante. ¿Sí? La vida abundante venía ¿de quién? De Cristo. Y lo está enfocando nuevamente a Cristo. Ese es el verdadero misterio que ahora se les ha sido revelado por medio del Espíritu Santo. Y es la única manera en donde ellos podían ¿qué? Glorificar al Señor. Así es que se vive la vida abundante, una vida glorificando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Sin duda, por medio del libro de Colosenses, el Espíritu Santo anticipó la herejía gnóstica, así como muchos errores relacionados presentes en la actualidad. Sería muy conveniente que cada creyente dé una atención especial a la verdad que se encuentra en Colosenses. ¿Sí? Y
Ese es el foco que hace el Señor a través de Pablo en la epístola. Comienza Pablo a revelarles qué es el misterio. La verdad ya ha sido revelada y el misterio disipado. No necesitas una revelación sobrenatural secreta externa como creyente o alguna nueva profecía especial. Solo necesitas conocer lo que ya ha sido revelado en la palabra. ¿Sí? ¿Se acuerda que dice que las lenguas cesarán y las profecías ¿qué? Acabarán? Una vez se completó el canon con los apóstoles, quienes nos confirmaron la palabra de Dios con prodigios y milagros, de acuerdo a Hebreos capítulo 2, entonces tenemos el canon completo. Tú no necesitas profecías, no necesitas otra cosa externa. Lo que necesitas es que aprender la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios te muestra que tú estás completo en Cristo. Dios no da su espíritu por medida. Segunda de Corintios 11, del 2 al 4. Vamos allí. Segunda de Corintios 11, del 2 al 4. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, donde en el jardín del Edén, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué es lo que ataca a todo este tipo de creencias falsas a la iglesia? Están atacando ¿qué? Sus sentimientos. Apelan a los sentimientos. Apelan a lo externo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, ¿qué pasaba con la iglesia en Corinto? Estaban tolerando todo este tipo de cosas, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, de este tipo de herejías. Entonces vemos claramente que en Colosenses también está siendo atacado por este tipo de creencias y nos quiere sacar básicamente del foco que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Colosenses 1:26b, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, o generaciones pasadas, como dice la Biblia de las Américas. Significa que los profetas y santos del Antiguo Testamento no comprendían las cosas reveladas a nosotros por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento concernientes a la iglesia. La iglesia era un misterio no revelado. ¿Qué es un misterio? Un misterio es un secreto sagrado, escondido en el pasado, pero revelado ahora por el Espíritu Santo. Ellos no necesitaban buscar otros misterios como las falsas creencias. Todo el misterio de Dios, del verdadero Dios, y su único mediador entre el cielo y la tierra, Jesucristo, se nos había dado por su divino poder por medio del Espíritu Santo. Entonces le está volviendo nuevamente a que conozcan el verdadero misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. ¿Sí? ¿Por qué les decimos esto, hermanos, de que había estado oculto este misterio desde los siglos y edades? ¿Saben por qué? Porque se acuerdan, en el Antiguo Testamento Dios escogió a la nación de Israel para que fuese ¿qué? Su pueblo. Que fuese la luz ¿a quién? A los gentiles. Les dio su ley, incluyendo ¿qué, hermanos? El sacerdocio y los sacrificios. Y les dio una tierra maravillosa, la tierra prometida, ¿verdad? Les prometió un rey que un día establecería un reino glorioso y cumpliría las muchas promesas hechas a Abraham y ¿quién? Y a David. Pero entonces vemos que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de un Mesías que sufriría, pero también un Mesías que ¿qué? Que reinaría. Entonces esta aparente contradicción para ellos era difícil de entender. No entendieron que el Mesías tenía que sufrir primero antes de entrar en la gloria. ¿Sí? Ahora la pregunta es esta. Entonces la pregunta es, ¿será que puesto que esto ocurrió y porque el reino quedó pospuesto, porque no a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Lo rechazaron el reino, los israelitas, ¿verdad? Porque no creyeron en el Mesías. ¿Quiere decir eso entonces que
¿Que Dios ahora ha cambiado de mente o tiene otro, mejor dicho, anulado su promesa? En ninguna manera, ¿verdad? Dios ha pospuesto su reino porque los hijos del reino, hablando de la nación de Israel, no fueron dignos. ¿No fue así? Como dicen las parábolas. No fueron dignos. ¿Por qué? No aceptaron a su rey. Entonces el reino quedó pospuesto para un futuro. ¿Cierto? Y el que ha pospuesto para un futuro, ahora Dios se iba a enfocar ¿en quién? En los gentiles. Hay unas ovejas que no son de este rebaño, cuando dijo Jesús, cuando fue rechazado, ¿verdad? Que no son de este rebaño, que a esas también tengo que ir y llamarlas. ¿Hablando de quién? De los gentiles. De los gentiles. Entonces el misterio es que ahora Dios está ¿qué? Uniendo a judíos y a gentiles en un solo cuerpo espiritual llamado ¿qué? La iglesia. Ese es el misterio. Y usted lo encuentra en Efesios 2 del 11 al 22, que ya el muro de división que había en el templo, ¿se acuerda que los gentiles tenían que estar por fuera? No podían entrar en las partes íntimas del templo, ¿verdad? Sino que tenían que estar afuera separados por un muro. También había un muro que separaba a las mujeres gentiles también y a las mujeres del lugar santo. Pero una vez Cristo entró a la diestra del Padre, ¿y qué pasó? Ya tenemos acceso directo a Él. Y en el momento en que murió y dijo, consumado es, los muros de divisiones se derrumbaron, ¿verdad? Y toda persona que cree en el Señor Jesucristo tiene acceso directo al lugar santo en el cielo. Maravilloso. Entonces ya no hay judío ni gentil, ¿verdad? Ya no hay hombre o mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ese es el misterio de gloria que no se había manifestado en los tiempos antiguos. ¿Sí? Tremendo. Y lo podemos leer en Mateo 13, del 16 al 17. Nos habla de la palabra misterio, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el Señor comienza a hablarle a sus discípulos de los misterios del reino? Pues cuando Israel rechazó el reino, comenzó el Señor a hablarles en parábolas, ¿sí? Y comenzó a revelarles a sus discípulos, a los creyentes, los misterios del reino. Que ahora el reino de Dios iba a ser oculto. ¿De quién? Del liderazgo de Israel, de la nación. Y ahora las glorias del reino iban a ser reveladas ¿a quiénes? A sus discípulos. Y le puso las parábolas, ¿verdad? Y le muestra la parábola de ¿cómo se llama eso? De los 4 terrenos, de la del sembrador, y también la palabra de la cizaña, ¿verdad? Y el trigo. Entonces muestra muy claramente que el Señor, la palabra misterio, estaba allí. Es algo sagrado, escondido, que es revelado. Y ahora se le ha revelado a los santos el misterio de la iglesia, que son judíos y gentiles en un solo cuerpo. Un misterio en el Nuevo Testamento se refiere a la verdad revelada abiertamente que no se entendía previamente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos sabían por profecía que un día el Señor llamaría a pueblo que no era pueblo suyo, ¿verdad? Hablando de los gentiles, pero no sabían de qué forma. Romanos 16, 25. Tenemos, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, en secreto, como dice la Biblia de las Américas, desde tiempos eternos. Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En el Nuevo Testamento Jesucristo se muestra ser tanto la revelación como la esencia del misterio. ¿Sí? Efesios 3 del 1 al 10, ¿vamos allí? Efesios 3 del 1 al 10. Efesios 3 del 1 al 10. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, ahí está la palabra, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el Señor les prometió a los apóstoles, a los discípulos, que el Espíritu Santo cuando les fuera enviado, Él les recordaría todo lo que habría de suceder, aún estas cosas futuras? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces muestra muy claramente el misterio. Este misterio no lo entendían los profetas del Antiguo Testamento. Vamos allí a Primera de Pedro 1, por favor. Primera de Pedro 1. ¿Sí? Versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Quién es ese vosotros? La iglesia. Inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos indagaban acerca de esa salvación que iba a venir, ¿para quién? Para una futura generación. ¿Hablando de quién? De la edad de la iglesia. Pero ellos no sabían. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, en el Antiguo Testamento a los profetas, sino para nosotros, hablando de quién, de la iglesia, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, hablando de los apóstoles, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cierto? Entonces, esta dispensación estaba velada para ellos, y para nosotros ha sido ¿qué? Desvelada, revelada en su plenitud. No solamente como un conocimiento, sino como experiencia. Hemos nacido de nuevo por medio del poder del Espíritu Santo. El misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesucristo se muestra ser tanto la revelación como la esencia del misterio. Ellos necesitaban depender y así hacerse de la cabeza, ¿cierto? Aferrarse de la cabeza que es Cristo. La iglesia en Colosas. Efesios 1 del 9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto habla del rol de Cristo en nuestra reconciliación, donde Dios reunió las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Colosenses 1:27, y todo eso conforma nuestra redención, amén. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto habla del rol de Cristo en nuestra santificación. Es una revelación superior a lo que tenía el Antiguo Testamento. El sacerdocio levítico nunca podía proclamar eso. Por eso habían oficios de sacerdote, profeta y rey, que representaban ¿a quién? A Cristo mismo. Ya ha venido Cristo. Todos nosotros hemos venido a ser ¿qué?
reyes y sacerdotes. Porque el Espíritu Santo se nos fue dado. Jesús se lo prometió a los discípulos. El que está con vosotros, hablando Cristo mismo, estará en vosotros. Una revelación superior, hermanos. Amén. Eso es lo que tenemos nosotros. Estamos completos en Él. Amén. Estamos completos en Él. Imagínense, ese es el rol que tiene Cristo ahora en nuestra santificación. Somos transformados de gloria en gloria, como por el poder del Espíritu Santo, nos dice la palabra. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Ahí está el efecto. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto habla de la suficiencia de Cristo, hermano. La suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Viene a través de ese pleno entendimiento. Nuestra comprensión del misterio en el Nuevo Testamento gira alrededor de la persona y obra de Jesucristo. De ahí emana nuestra identidad, nuestra verdadera posición en Cristo. Y se aviva el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Que hemos recibido por la fe. Jesucristo es la suma de todo lo que Dios quiso lograr. Cristo fue la respuesta a todo dilema que el hombre alguna vez tuvo. Todas las grandes preguntas eternas se resolvieron en Él. Todas, hermanos. Amén. Todas las preguntas, tanto de la muerte como la resurrección, como el futuro, todo ha sido resuelto en Él. En Él está todo, tanto nuestro pasado perdonado, nuestro presente empoderado en la santificación y nuestro futuro asegurado en el cielo. Amén. ¿Cómo Dios reconciliaría a judíos y a gentiles e incluso a la creación consigo mismo y luego uno al otro? El misterio se resolvió en Cristo, ¿cierto? Allí nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios está rogando a través de nosotros, como sus embajadores, al mundo, reconciliados con Dios. Amén. Mire ese privilegio lo que tenemos nosotros. Somos cartas no escritas por letra, sino por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Dios no tiene otra carta, otra presentación, aparte de su palabra, que tu vida como creyente ante el mundo inconverso. Amén. Imagínense, eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo haría Dios a sus reconciliados santos en su vida y conducta? Cristo en nosotros resuelve el misterio de nuestro ser santos en conducta. Tú no requieres hacer algo adicional. Tú lo que debes es, empezaste por la fe, ahora continúa para fe. El justo por la fe vivirá, ¿cierto? Es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. Estamos completos en Él. No necesitas ni meterte en el legalismo, ni tampoco en el ascetismo, ni tampoco en todas estas herejías que se meten en la iglesia. Tú estás completo en Cristo. Todo lo que necesitamos es renovar nuestro entendimiento, presentar nuestra vida como sacrificio vivo delante de Él, porque es lo que somos. Hemos sido resucitados de entre los muertos. Tenemos a Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. ¿Sí? Colosenses 1:26c, el misterio que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo da a conocer abiertamente toda la verdad al pueblo de Dios. Ya no hay nada escondido. Ya no hay nada que tenga una persona que sea superior a lo que tú tienes. Como dicen los gnósticos, ¿verdad? Que tienes que tienen a un gurú o un líder que la gente, si no está con él, no se sienten completos. No, hermano, estamos completos en Él. Tenemos una posición de ventaja. Qué contraste con los falsos maestros, hermanos, que aman presumir de ser los únicos que entienden misterios y de jactarse acerca de tener una posición ventajosa con Dios. Lejos de nosotros estarnos jactando, hermanos, de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Si todo se nos fue dado por su divino poder, era para la edificación del cuerpo de Cristo. Ninguno escogió los dones que usted tiene, hermano. Desde el momento que puso su fe en Jesucristo, Dios decidió dar a cada uno su don específico, ¿verdad? O dones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. En lugar de codificar el mensaje,
El verdadero cristianismo siempre trata de hacer que toda la iglesia entienda los misterios. Entienda los misterios. Tú no necesitas pasar adelante y que alguien te imponga manos. Tú no tienes que pasar adelante a que alguien te venga a adivinar el futuro. El futuro lo tienes aquí. Y está en Cristo Jesús, la esperanza de gloria por medio de la presencia del Espíritu Santo en tu vida como creyente. Colosenses 1:27a, fue para nosotros los santos quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué era tan valioso acerca del misterio que Dios tomaría tan grandes medidas para revelarlo a nosotros que somos gentiles? Pues veamos. Nota que cuando Dios reveló el misterio mediante la predicación de Pablo, Él voluntariamente decidió incluir a los gentiles. Incluir a los gentiles. Y lo vimos como empezando con Pedro, con la revelación de los lienzos en la casa del curtidor, y luego fue y confirmó el llamado a los gentiles de quién, en la casa de Cornelio, cuando creyeron a la palabra de Dios y comenzaron a hablar en lenguas, como ellos hablaron del principio en el día de Pentecostés. Por eso supieron que Dios llamó a los gentiles. Nota cuidadosamente que Dios no reveló meramente este misterio al hacer conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Hay grandes riquezas, griego ploutos, riqueza espiritual, bendición, abundancia, involucradas en comprender este misterio. Este misterio, cuando nosotros indagamos en la palabra de Dios, cuando nos metemos en la palabra de Dios, este misterio produce en nosotros un fruto por medio del Espíritu Santo. No es solamente un conocimiento intelectual, es una experiencia viva con Dios. ¿Sí? Efesios 3 del 8 al 10, ¿vamos allí? Efesios 3 del 8 al 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en los lugares celestes. Mire que habla de la multiforme sabiduría de Dios. Quiere decir que es una sabiduría que usted jamás la podrá exhaustar o agotar. Es eterna, hermanos, amén, porque es un Dios eterno. Romanos 11:33, vamos allí. Romanos 11:33. Romanos 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y hablando en el contexto allí del programa de Dios, que hemos sido injertados como ¿qué? Como olivo silvestre en las promesas dadas a Israel para que viniéramos a ser coherederos de la familia de Dios, ¿cierto? Y de las promesas abrahámicas. Increíble, ¿verdad? O sea que Dios utilizó el rechazo de Israel hacia su Mesías para llamar ahora a los gentiles y ¿qué? Y ponernos en contra de la naturaleza. Mire qué tan insondables o grandes son ¿qué? Los pensamientos de Dios, la sabiduría de Dios. Así que ¿cuál es el misterio? ¿Qué es lo que lo hace tan valioso? ¿Qué es el misterio? ¿Qué es lo que lo hace tan valioso? Hermano, el misterio es Cristo. En vosotros la esperanza de gloria. Colosenses 1:27, ¿verdad? Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es lo que Dios siempre había querido desde el jardín del Edén. No solamente estar con ellos, sino en ellos. Pero debido al pecado, cuando entró en el mundo, entonces el hombre se sintió desnudo. La presencia de Dios de cierta manera se fue de ellos. Pero ahora ha sido restablecida en nosotros. Amén. Cristo en ti significa que tienes su suficiencia a tu disposición. Las 24 horas del día, esto es lo que hace posible la vida abundante. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder.
Tú tienes el poder de Dios que emana de adentro hacia afuera, hermano. Si nosotros permanecemos en su palabra, ese poder se hace evidente, ¿sí? Aún en la palabra de Dios cuando predicamos. Como dice Pablo, que cuando él llegó a Corinto, él no llegó con palabras persuasivas o de filosofías. ¿Se acuerda? Filosofías, sino con ¿qué? Con poder y demostración del Espíritu Santo. Amén. Lo mismo nosotros, hermano. Cuando vivimos esa vida sobrenatural, transformando nuestra mente, la gente va a ver el control del Espíritu Santo en nuestra vida y va a ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ahí nos van a hacer preguntas acerca de la esperanza que está en nosotros, porque Cristo es la esperanza de gloria. Amén. Pero tenemos que estar preparados para dar respuesta a todos aquellos quienes hacen preguntas en nuestra fe y en nuestra esperanza que está en nosotros, ¿verdad? Con temor y temblor. Este es el aspecto único del cristianismo que nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Esto es una parte del beneficio del nuevo pacto, el cual fue ratificado en la cruz del Calvario. La presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que te da una futura esperanza de gloria, ¿cierto? Esto es lo que nos muestra a nosotros que el gran peso de gloria que está por venir para poder afrontar cualquier prueba y sufrimiento, ¿con qué? Con esperanza, con amor, con paz, con paciencia, con todo lo que el fruto del Espíritu nos da. Juan 7, del 38 al 39, ¿vamos allí? Juan 7, del 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire bien lo que dice aquí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Para que nosotros, escúcheme bien, para que nosotros pudiéramos ser restablecidos en gloria y en honra, primero se necesitaba que Él fuese glorificado. Amén. Necesitaba que morir por nuestros pecados primero, resucitar entre los muertos, entrar en gloria, para que nosotros pudiéramos ser partícipes de ¿qué? De su vida en gloria igualmente. ¿Sí? Para que Cristo sea la esperanza de gloria en nuestras vidas. ¿Sí? Dos cosas restauró Dios en la caída del Edén: la gloria del hombre que Dios le había compartido y su honra. Amén. Somos santos. ¿Sí? Romanos 8, el 23 al 24, vamos allí. Romanos 8, el 23 al 24. Dice, y no solo ella, hablando de los que gimen, ¿verdad? Que la creación misma gime esperando la redención, porque también fue afectada por causa del pecado del hombre. Es imperfecta, hay terremotos y calamidades. Y esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Dice allí, y no solo ella, hablando de la tierra, sino que también nosotros mismos, los creyentes que tenemos las primicias del Espíritu. Amén. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Y nos dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea que Dios nos dio como cuota inicial de lo que está por venir el Espíritu Santo. Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. ¿Sí? El Antiguo Testamento reveló que un rey venidero establecería un reino físico en la tierra. El Antiguo Testamento reveló este rey sería Emmanuel, Dios con quién, con nosotros. ¿Sí? Dios con nosotros. ¿Y sabe que ese reino va a pasar también? Ahorita Cristo está en nosotros, pero también estaremos con Él en el reino milenial. Después, primero el rapto
7 años de tribulación, regresamos con Él a la tierra en su segunda venida a la tierra, y allí se establecerá el reino y viviremos con Él, ¿cierto? Con cuerpos glorificados. Tremendo. Sin embargo, el hecho de que Dios mismo, en la persona de Jesucristo, vendría a morar en cada creyente individual, incluyendo a los gentiles, no se encontraba en ningún lugar del Antiguo Testamento. Este hecho fue realmente un misterio no revelado. Un misterio no revelado. Y Jesús comenzó a develar esas semillas de ese misterio en el aposento alto. En su discurso desde Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 17. ¿Cierto? Y comienza a mostrar la dispensación porque Israel rechazó ¿a qué? Al Mesías. Ahora él iba a abrir ¿qué? La dispensación de la iglesia. Y comenzó a hablarles de que ahora les anunciaba su partida al cielo. En lugar del establecimiento del reino en la tierra, porque quedó pospuesto el reino, le anunciaba su partida al cielo. Y por eso no entendía, ¿para dónde va, Señor? ¿Verdad? Muéstranos el camino. Y el Señor les muestra muy claramente. Y luego le da la promesa del Espíritu Santo y les muestra cómo depender de Él, siendo la vid y los pámpanos. Y ahí sucesivamente, y le muestra su sacerdocio intercediendo por nosotros en Juan capítulo 17. Para terminar, hermanos, veamos esto en una ilustración aquí. El misterio revelado, ¿verdad? Como ustedes pueden ver allí, fue a través de la ascensión de Cristo que convenía que Él fuese para que diera la promesa, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces Dios, debido a que Israel rechazó el reino, ahora abrió ¿qué? Un paréntesis. La inclusión de los gentiles, la iglesia. El misterio revelado que vemos en Colosenses, que lo vemos también en Romanos 11, el 25 al 26 explicado de cómo Dios, los romanos no debían de ignorar que lo que dice la palabra de Dios. Vamos allí, en Romanos 11, porque ellos estaban arrogantes en cuanto a su salvación. Pensaba que Dios había desechado ya a Israel, puesto de que rechazaron a su Mesías, pero les dijo de que no fueran arrogantes en vuestra manera de pensar. Romanos 11, 25, ¿qué dice? Dice allí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque había un remanente. Pablo era parte de ese remanente, había creído, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, hablando de Israel nuevamente. Entonces por ahora está enfocando ¿en quién? En la iglesia como paréntesis. Está en Romanos 11, el 25 al 26, como lo acabamos de leer, y Colosenses del 1 al 24 al 27. Cristo la esperanza de gloria. Hizo de un solo cuerpo, como dice Efesios 3, del 3 al 6, hizo un solo cuerpo, ¿verdad? De gentiles y judíos, un cuerpo espiritual. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hasta que entre la plenitud de los gentiles, cuando venga el rapto, entonces la iglesia va a ser completada, amén. Y lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, el rapto de la iglesia. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Primero los muertos en Cristo vendrán con Él y serán reunidos juntamente sus cuerpos con sus almas, y nosotros de inmediato seremos ¿qué? Transformados. Y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y será absorbida la muerte en victoria, dice la palabra de Dios. ¿Sí? También lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Entonces cuando venga la plenitud de los gentiles, quiere decir cuando la iglesia sea completada, con la inminencia del rapto, que no sabemos cuándo va a ocurrir, en cualquier momento, entonces todos vamos a ser raptados. ¿Qué va a pasar después de eso? Dios ahora, como dice en Romanos 11, dice: y luego Dios se va a concentrar ¿con quién? Con la nación de Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Dios se va a enfocar nuevamente durante tribulación ¿con quién? Con la nación de Israel. Israel será utilizada como la nación luz hacia el mundo entero de nuevo, ¿verdad? Y todo Israel será salvo. La mayoría de los israelitas van a ser salvos. Y luego nosotros descendemos como en las bodas del Cordero. Dice la palabra de Dios que estamos vestidos. ¿Vestidos de qué? De lino fino. Y el lino fino son las obras justas de los santos.
Quiere decir que la iglesia ya viene recompensada después del tribunal de Cristo en el cielo, en donde se analizan nuestras obras, y ya viene vestida, ataviada, la esposa del Cordero, ¿verdad? Y venimos ¿a qué? A celebrar los banquetes de las bodas del Cordero, ¿en dónde? En la tierra. Y los creyentes judíos y gentiles durante la tribulación entrarán con cuerpos naturales al milenio, y nosotros reinaremos con Cristo con cuerpos glorificados. Y también todos los del Antiguo Testamento serán resucitados, juntamente con los santos de la tribulación que murieron en Cristo, también serán resucitados, y todos ellos harán parte de la parte final de la primera resurrección y entrarán todos al milenio. Luego tenemos el milenio, que será por 1000 años, y ahí estaremos viviendo con Emmanuel. Amén. Y finalmente ve el gran trono blanco a lo último, en donde todas las personas de todas las eras son resucitados, todos los incrédulos, y son juzgados y lanzados al lago de fuego. Y luego Juan nos habla de que vio un cielo nuevo, una tierra nueva en Apocalipsis capítulo 21 al 22. Entonces mire, todo nuestro pasado ha sido perdonado, todo nuestro presente ha sido empoderado, y todo nuestro futuro está siendo asegurado en la persona de Cristo. Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es todo lo que necesitamos, ¿cierto? Por lo tanto, hermanos, yo los animo a que no se deshaga de la cabeza. Al contrario, aférrese a Él, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta enseñanza, gracias por el misterio que tú nos has revelado, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, porque ahora nos podemos gozar de antemano, con gozo inefable, de la gran obra que tú has hecho en el momento en que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Y que ahora nosotros tenemos sabiduría de Dios, que ahora podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ya no necesitamos profetas que nos vengan a decir qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahorita tenemos la palabra misma y tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro maestro por excelencia. Padre, ayúdanos a transformar nuestra mente, ayúdanos a identificarnos muertos al pecado y vivos para con Cristo, a considerarnos así, para que podamos vivir una vida eficaz, una vida plena en tu presencia a pesar de las circunstancias. Padre, también te pido, si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en la obra perfecta y suficiente de Cristo, que hoy crea en Él, que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Porque la palabra de Dios dice que es la única manera que una persona puede entonces recibir a Cristo como la esperanza de gloria. Él es el misterio de Dios, Cristo la esperanza de gloria. Gracias, Padre, porque en Él tenemos el perdón de pecados, la redención y nuestra futura glorificación asegurada. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.